Querido Padre, bendito Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, y comenzar este tiempo hermoso de reunión, de alabanza, de poder encontrarnos con los hermanos para poder reconocer y bendecirte en esta hora. Darte las gracias por este tiempo y este espacio, Señor, y este lugar físico que usted ha preparado, Señor, desde antes de llegar nosotros con su presencia, con su Espíritu Santo, para poder recibirnos, para poder mostrarnos que usted está aquí y que su Espíritu se mueve en medio nuestro. Darte las gracias, Señor, porque nosotros somos los que debemos despojarnos de aquellas cosas, sacudirnos de aquellas cosas que no permiten ver lo que usted quiere hacer en nuestras vidas. Darte las gracias, Señor, primeramente por cada uno de nosotros. Darte las gracias por la obra que ha comenzado en cada vida, Señor, y en la vida, Señor, de nuestras familias representadas. Tal vez algunos todavía no te conocen o algunos están un poco alejados, pero sabemos que usted está ocupado de ellos y le damos las gracias por eso. Le bendecimos porque a pesar de este día de calor, Señor, todas las cosas vienen de tu mano y tú eres quien hace todas las maravillas. Queremos ser agradecidos y que de nuestra boca, Señor, se quite toda queja, se quite el discurso, Señor, de ser negativos en lo que usted cada día nos presenta, que podamos ver más allá de lo que los ojos nos permiten ver. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos y que en esta mañana cada uno de nosotros pueda dejar en tus manos aquellas cosas que están estorbando su presencia fluir en nuestras vidas. Que tu misericordia, tu Espíritu se quede con aquellos que quedaron en casa, Señor, que no han podido llegar por diversas situaciones. Que su Espíritu también se extienda para llegar a cada vida, Señor, y que en esta hora podamos sentir tu presencia y podamos dejar que tu Espíritu obre en cada corazón. Te damos las gracias, Señor, bendecimos este lugar, bendecimos el recinto y todos aquellos vecinos que rodean este lugar, sabiendo que tu poder y tu obra también está actuando en ellos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Nadie como nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Lo cantamos una vez más, dígale así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú. Con alegría, dígale. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Oh, aleluya. Te glorificamos, te alabamos, Señor. Una vez más, díganlo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti,
Gracias, Señor. Adoramos a un Dios todopoderoso. Somos el pueblo de Dios. Dígale al Señor, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Aleluya. Somos el pueblo de Dios y su sangre nos redimió. Oh, sí, Señor. Su Espíritu dio. Oh, sí, Jesús, para darnos poder y ser testigos. De él. Oh, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a anunciar el amor de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, sí, Señor, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Oh, sí, Señor, su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria. A cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a cantar una vez más y llevaremos del coro su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo y llevaremos una vez más, dígale, y llevaremos su gloria. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y un aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Te bendecimos, oh Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás, Señor. Oramos confiando que todo lo que pedimos en tu nombre,
Tú lo responderás, Señor, desde los cielos. Tú responderás lo que tú crees que es necesario para nosotros. Responderás, Señor, al clamor de tu iglesia, de tu pueblo. Tú oyes la oración de tu pueblo y respondes, Señor, las peticiones. Oh bendito Rey, seas exaltado, oh Señor. Gracias, Señor Jesús, porque podemos decir claramente que nuestra esperanza está en ti. Nuestra confianza, nuestra fe está en ti, Señor. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Desespero, volví al cielo y en la noche te hice clamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia? Al corazón, el Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Una vez más, oh, aleluya, oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte. Una vez más, dígale tus promesas y tus promesas
Cántelo al Señor. Firme en tu gracia, salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz De mi ser. de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, Y maravillado estoy de tu gloria. Vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo. Te adoramos solo a ti, Señor. Levantamos una alabanza ante el Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Una vez más, firme en tu gracia, salvo por fe. firme en tu gracia, salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie Nadie más más que que tú. tú, Señor. Oh, Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la es la luz luz. de mi ser. Alza tus ojos al Señor. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación. Y maravillado estoy de tu gloria. Vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo. Te rodean ángeles, te rodean ángeles y cantan santo. Santo, al que un día volverá, cantaré, aleluya. Oh, aleluya. Te exaltamos, Señor. Oh, cantamos, gloria a Dios. Te exaltamos. Díganle así, aleluya. 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 Una vez más, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y decirle aleluya al Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Una vez más, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya.
vez más. Aleluya. 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 Y hoy día vamos a entregar los certificados de bautismo a los que ese día se bautizaron. Así que yo le voy a pedir primero que mi hermano Claudio pueda pasar. Le voy a pedir a mi hermano Alejandro que él le haga entrega como miembro de la iglesia de este reconocimiento a su labor desde que ha llegado a la iglesia mi hermano Claudio y a la fe que él ha tenido para obedecerle al Señor. Así que hermano Claudio, con el amor del Señor, como tu pastor y como tu congregación, entregamos este certificado de bautismo. Un aplauso, por favor. No se vaya, no se vaya. No se vaya. Dios te bendiga, mi hermano. Obviamente, dice Sandrita, tú quiero que tú le entregues en nombre de la iglesia este reconocimiento. Espero que ustedes le compren los chinos valen baratito, le compren un cuadrito para que lo pongan ahí en un lugar importante. Hermana querida, de parte del Señor, de mi persona como su pastor y de su iglesia como sus hermanos, que la amamos, reciba este reconocimiento del día de su bautismo. Vamos a pedir que venga Carolina y Romina. Le voy a pedir a Sebastián que él en nombre de la iglesia le entregue su certificado de bautismo a Romina, que dice exactamente lo mismo. Espero que le compren un cuadrito, que lo pongan en un lugar importante en su casa. Bueno, Romina, damos gracias al Señor, no se nos entrega en sus manos. Y este es tu reconocimiento. Un aplauso, por favor. Ese es tu reconocimiento por ser valiente y decidir tu vida en Cristo y por haberte bautizado delante de la iglesia, delante de testigos, declarando tu fe de aquí en adelante hasta que el Señor venga o hasta que tú partas a su presencia. Y a la hermana Lucy le vamos a pedir que ella le entregue, ya que está aquí, el certificado a Carolina. Lo mismo. Dios te bendiga, Carolina. Este es un momento especial también para todos nosotros, como lo es para ti. Bendito Señor, una vez más vamos delante de tu presencia, dándote gracias por nuestros hermanos que tanto amamos. Tu palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar en ti. Tú has vencido. Y tú has vencido la vida de Carolina, has vencido la vida de Romina, de mi hermano Claudio y mi hermana Macarena. Y seguirás venciendo en ellos, porque si la confianza de ellos está puesta en ti, tú nunca, nunca más les abandonas. Son tus hijos, son tu propiedad, tú los compraste con precio de sangre y ellos el día 9 de enero fueron llevados a las aguas, al bautismo, lo que simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora ellos han renacido a una nueva vida. Como bien lo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí el Señor las hace nuevas. Y gracias, Padre mío, por la vida de cada uno de ellos. Sean prosperados, sean bendecidos, Señor. Que nada ni nadie los aparte de tu presencia. Aunque venga la tormenta más grande, tú eres más grande que la tormenta. Y sé, Señor, de que ellos y ellas van a permanecer en la fe, van a permanecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Les bendecimos como iglesia y mayormente tú, que eres su Padre Celestial, les bendices con tu bendición, con toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es importante invertir tiempo en lo que es necesario, ¿cierto? Bueno, la semana pasada comenzamos a ver un compartir que tiene que ver con una iglesia saludable.
Ahora sí. Fíjense que es muy importante entender, o sea, lo que muchas veces en general no se entiende. ¿Qué es lo que no se entiende? No se entiende porque para muchos la iglesia es una institución humana. Para muchos la iglesia es el grupo establecido históricamente. Tenemos, ¿cierto?, muchas iglesias. Bueno, en Chile tenemos aún una ley que se llama Ley de Libertad de Culto, donde tenemos, ¿cierto?, como dice bien el nombre de la ley, la libertad de proclamar nuestra fe y de compartir también nuestra fe con otros. El compartir la fe no es una competencia para hacer entender a otros lo que sí nosotros comprendemos. Yo pregunto, ¿será alguno de nosotros los que va a convencer la vida de otra persona? ¿Yo seré capaz de convencer a otro? No. ¿Por qué? Porque si yo quisiera convencer a alguien, sería simplemente conocimiento, traspasar, ¿cierto?, un conocimiento que quizá la otra persona no sabe, pero no tiene ningún poder más allá que simple conocimiento. Pero ¿en qué diferencia la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, de otras iglesias? En que nosotros bíblicamente creemos que tenemos un Padre amoroso, quien mandó a su Hijo Jesucristo a hacer la obra por nosotros, a llevar, ¿cierto?, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras enfermedades, angustias, aflicciones, etcétera, etcétera, en la cruz, y que Él dejó la presencia de su Espíritu Santo entre nosotros mientras volvemos a ver a Cristo. Hoy día, si alguien quisiera ver a Dios, ¿cómo se dice?, visualmente, no podría. No podría. Porque el momento que viéramos a Dios, la gloria de Dios es tan poderosa que moriríamos. ¿Por qué moriríamos? Porque nosotros aún estamos en este cuerpo que es mortal, a este cuerpo que aún es pecaminoso. No significa que nosotros andemos en pecado, significa que nosotros erramos muchas veces en el camino, pero dice la palabra que tenemos a Jesucristo, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces la iglesia no es la institución. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos. Este es un lugar para reunirse. Muchos a veces cuidan tanto los templos y muchas veces adoran más al templo que al Dios del templo. Siempre al compartir la palabra de Dios es para edificación, no para ofender a nadie. Pero muchas veces yo he estado en distintos lugares donde la gente entra casi en puntillas sin que no haga ruido, nada, pero en ese lugar, sale de ese lugar y su vida continúa como que si Dios no existiera. Por eso que la palabra de Dios nos habla que la iglesia del Señor somos personas de carne y hueso, con corazón, con alma. Este edificio no tiene alma. Este edificio no tiene sentimientos. Este edificio, yo podría insultar a los ladrillos. ¿Se va a poner a llorar? Es materia inerte. Sin embargo, nosotros somos personas que tenemos la libertad y la oportunidad de venir a Cristo y conocerle. El Señor dice en su palabra que Él tiene paciencia para nuestra salvación. Pero no significa que Dios tenga paciencia, es que Dios va a esperar para siempre. Todo tiene un límite. Mire, antes de compartir el versículo que viene ahora, yo el día jueves no quise compartir esto porque quería compartirlo hoy mirándoles a sus caras. Como les dije al principio, hemos tenido algunos días difíciles. Y debo ser honesto con ustedes, como siempre lo soy. De esos días que uno dice, no quiero que nadie me llame. No quiero que nadie por favor, que
ir a orar por nadie, porque no porque yo sea pastor significa que no voy a pasar por días difíciles. Ojo, pienso eso, pero al momento de que el Señor me envía, yo tengo que cumplir con mi compromiso. El día martes me llaman por teléfono, me llamó otro pastor amigo de la corporación y me dice, ¿sabes qué? Hay una necesidad que cubrir, hay una persona que está muy enferma y necesita de un pastor. Yo no puedo ir por tal motivo, me acordé de ti, ¿puedes ir tú? Y yo había ido a buscar a mis hijos al paradero abajo al troncal cuando me llamaron, así que me devolví y yo dije, ya, sí, yo voy. ¿Dónde es? Me mandaron la dirección, era relativamente cerca de donde yo vivo, en Villa Olímpica. Me cambié ropa, tomé mi bolsito con mi Biblia y partí. Pues, y en el camino, mientras iba manejando, iba rogando al Señor, Señor, ¿a qué me voy a enfrentar? Pero uno nunca toma en el principio, sobre todo cuando uno está pasando por un tiempo más o menos difícil, la magnitud de lo que significa el poder ir a ministrarle la vida a alguien. Llegué a una casa, me estaban esperando, y había una mujer de 40 años postrada en cama, agonizando. Ya desahuciada por los médicos, había llegado el domingo o el sábado a su casa. Tuvo un cáncer al estómago, le hicieron las quimios y todo el proceso, y en un momento ella se recuperó. Y los médicos decían que todo estaba bien. Y gracias al Señor de que la hija del pastor que me llamó trabajaba con ella en la Universidad de Andrés Bello y le pudo compartir el Evangelio y ella se reconcilió con Dios porque ella cuando pequeña había sido evangélica. Se reconcilia con Dios, entrega su corazón a Cristo. Y cuando ella viene de Santiago le dice a su tía que la fue a buscar, yo quiero que cuando yo llegue a mi casa un pastor vaya a orar porque después de que ore ese pastor yo voy a partir. Y sabe que así fue. Yo llegué el día martes. ¿Y por qué cuento esto? Porque esto es parte de nuestra obra como iglesia. ¿Se da cuenta que el ladrillo, el muro no puede ir a ver la necesidad de alguien? No acude. Las instituciones, las cúpulas están preocupados de otras cosas. No están preocupados de la necesidad de la gente. Llegué ahí, estaba su papá. El papá de esta muchacha, un hombre ya mayor, había perdido a su esposa el año pasado. Y ahora estaba perdiendo a una de sus 2 hijas de un cáncer al estómago. Ella mejoró, pero de repente el cáncer volvió y se ramificó de tal manera que ella no duró ni 20 días. Fue ingresada el 29 de diciembre y el martes parte la presencia del Señor. No deja de impactarme porque a pesar de que un pastor está preparado llegué y había un paramédico del consultorio, fueron a sacar una sonda porque ya no le servía para nada. Y apenas salió el papá, ya pastor, entre. Y ella estaba ahí con ese, ¿cómo decirlo? Susurrar agónico que yo ya conozco, porque he estado con otras personas ahí al borde de la muerte. Y le digo al papá, Iván se llama el papá, don Iván, le digo, quédese aquí nomás porque su hija va a partir. Se puso a llorar, obviamente. Yo voy y le tomo la mano, me acerco para orar por ella, ella con los ojos abiertos pero desorbitados, quejándose mucho. Le tomo la mano y comienzo a orar. Cuando yo comienzo a orar, su mano se movió y dejó de quejarse. Hizo como un suspiro de una calma momentánea. La entregué al Señor. Yo le dije, yo sé que tú me estás escuchando. Te reconciliaste con Cristo, quédate tranquila porque tú ahora vas a estar mucho mejor que nosotros, vas a ir a la gloria eterna en Cristo Jesús. Oré por ella, oré por su papá, por una tía, unas vecinas, un hijastro que ella tenía. Y terminamos la oración, no pasaron 2 minutos, 3 minutos,
y ella partió. Siempre la muerte es dolorosa. Pero imagínense los que mueren sin Cristo. ¿Sabe por qué a la gente no le gusta hablar de la muerte? Porque no saben, aunque no creen en Dios muchos, o creen a su manera, tienen una inseguridad tan grande del momento que si parten de esta vida, ¿a dónde se van? Los que somos hijos de Dios no significa que queramos morirnos. El mismo apóstol Pablo decía, si a mí me dieran a elegir, yo preferiría estar con Cristo que estar aquí en la tierra. Y no es que me quiera morir, decía el apóstol Pablo, porque todavía hay muchas cosas que me quedan por hacer. Pero si a él le dieran para elegir, y si a nosotros nos dieran para elegir, podríamos decir ahora, sí Señor, llévame contigo. O nos pondríamos a pensar en la casa, en el problema, que mi marido, que mis hijos, que mi esposa, que no sé qué. Porque estamos a veces tan aferrados y con nuestros pies tan puestos sobre esta tierra que eso impide que la gloria de Dios se mueva entre nosotros. No es que andemos en el aire, tenemos que estar con los pies en la tierra, pero no con los pies superpuestos en la tierra, sino que con nuestro corazón y nuestra vida puesta en Cristo. Bernardita se llamaba esta mujer. Bernardita Santi, ese era su apellido. No la conocía, ni a ella, ni a sus padres, ni a su padre. Pero el Señor me dio, en medio también de mi aflicción, que comparado a la aflicción de ellos, lo mío era un chiste, pues hermano. Yo decía que nadie me llame, que no quiero hablar con nadie. No acabé ni de pensar eso y me llaman. Pastor, ¿tú puedes ir a ayudar a administrar la vida de una familia? Y no solamente eso, la velaron en su casa. Y el día jueves el papá me llamó, me había conseguido el templo de la Asamblea de Dios de Vía Olímpica, pero como eran menos personas, la quisieron tener en casa. Y me llamó el papá y me dijo, pastor, ¿usted nos podría acompañar? Sí, yo los voy a acompañar. Y el papá no hablaba, estaba muy afectado. Pero ahí yo tuve la oportunidad de predicar la palabra del Señor ante unas 40 personas. En el patio de una casa, porque la velaron en el patio, porque dentro de la casa no caía en esa cantidad de gente. Y doy gracias al Señor, yo veía cómo la gente, yo sé que es un momento difícil donde la gente aún está más sensible, pero veía yo cómo de sus ojos caían lágrimas, hombres y mujeres. Sabe que pocas veces me ha pasado esto, que cuando he dirigido un funeral y hay mucha gente no cristiana, esta vez fue distinto. La mayoría de la gente que estaba ahí no era cristiana, la mayoría. Pero cuando terminamos el servicio en la casa, muchos se acercaron y me dijeron, pastor, hermosa la palabra. Una señora se acercó y me preguntó qué tenía que hacer para conocer a Cristo. Una persona que vivía en Valparaíso. Conversé con ella, le entregué el plan de salvación, le dije que buscara una congregación cristiana allí donde ella vivía. La iglesia no es la organización. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos cada uno de nosotros los que hemos sido comprados y lavados con la sangre del Cordero. Pero la iglesia se tiene que mover. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que ser una iglesia bíblica. Si la Biblia lo dice, entonces lo hago. Si la Biblia no lo dice, entonces yo no lo hago. Si la Biblia lo dice, lo hablo. Si la Biblia no lo dice, me abstengo de decirlo. Hoy día la iglesia en general quiere experiencias. Quiere el mover solamente del Espíritu Santo, pero no quiere obedecer a la palabra de Dios. Si yo me hubiese dejado llevar, porque yo siempre se los comparto, y esto para que usted también, todos aprendamos desde el más pequeño hasta el más grande. Si yo me dejo llevar por lo que siento, por mis emociones, entonces no voy a oír la voz de Dios. No la voy a oír. Cuando digo que no la voy a oír, no significa que voy a taparme los oídos. Dios me va a hablar, pero como estoy tan preocupado de lo que yo siento, va a ser como que no le escuché. Yo dije, yo no quiero que, por favor, no quiero que nadie, yo decía, no quiero que nadie me llame, no quiero ir a ninguna parte. Quería estar encerrado en mi casa. Pero el Señor, como me conoce,
Ah, me dijo, con que eso es lo que tú quieres. No se hace lo que tú quieres. Tú un día, es como que el Señor me hubiese dicho, tú un día hiciste un compromiso conmigo, ¿te acuerdas? Bueno, tienes que cumplirlo. Y allí fui. Y el Señor me hizo llegar a tiempo. Bueno, ella había dicho que iba a esperar hasta que un pastor fuera a llorar por ella y para ella partir. Y así fue. Después de la casa, iban a ir al cementerio y el papá me dice, pastor, ¿usted nos podría acompañar? Y allá partí, al cementerio 3 de Playa Ancha. Bueno, yo hice un día un compromiso con Dios, pero yo quiero decirte que tú también, un día hiciste un compromiso con Dios. Nunca digan, es que el pastor lo tiene que hacer porque para eso el Señor lo llamó. Hubo una controversia en la iglesia de Éfeso, donde unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo. Y Pablo viene y zanja inmediatamente la situación. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ustedes no son ni de Pablo, ni de Apolo, ni de ningún otro. Ustedes son de Cristo. Yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Es el Señor. Iglesia. La semana pasada estuvimos hablando sobre la iglesia saludable. ¿Qué es una iglesia saludable? La iglesia saludable no es la que goza de total salud, no es la que goza, ¿cierto?, de una economía estable, no es una iglesia que no tiene dolores, que no tiene aflicciones, que en todo en la vida le va bien. No, es una iglesia que comprende que Dios es su Señor y que lo que Dios dice, nosotros como iglesia debemos hacer. Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 14, ahí por el versículo 16, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, hagan lo que yo les digo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si estamos solos en la casa, enclaustrados en casa sin importarnos nada? ¿Cómo podemos decir amar a Dios si no ponemos en práctica nuestro amor con el prójimo? Yo sembré. Vendrá otro y regará, pero el crecimiento lo dará el Señor. Yo no trabajo para una iglesia en particular, soy pastor de una iglesia. ¿Cómo pastor dice eso si usted es pastor de una iglesia? Estoy hablando del sistema, estoy hablando de las cúpulas, de la organización. Yo y usted debemos trabajar para el reino de los cielos. ¿Usted cree que va a llegar al cielo iglesias completas con su estandarte, con su nombre delante? Todo eso morirá. De hecho, es un gran problema que hayan tantas iglesias evangélicas, por ejemplo, con tantos nombres distintos. Eso no trae claridad a la gente que necesita a Cristo, trae confusión. ¿Cuántas veces a mí me han preguntado, pastor, usted que es pastor, ¿por qué hay, y esta iglesia que se llama tanto es igual que ustedes? Y esta otra iglesia que se llama tanto también es igual que usted. ¿Qué trae eso? ¿Claridad o confusión? Nosotros, los que ya estamos dentro del medio evangélico, entendemos, y capaz que hay algunos que no entendamos, pero lo entendemos medianamente. Imagínense a alguien que no conoce a Cristo. Oye, ¿los pentecostales son como igual que ustedes? Es que yo alguna vez fui a una iglesia que se llamaba Bautista. Es que yo fui a una asamblea de Dios. Es que yo, ¿sabes lo que pasó después de los años 90? Vino un boom de ponerse nombres. De poner nombres a la iglesia para diferenciarse de otras. Templo de Benecer, Cristo Rey, y así. No es que sí somos hermanos, pero tenemos un nombre propio nosotros. Yo el otro día pensaba en esto y saqué como conclusión el daño que el hombre, no que Dios, que el hombre le ha hecho a la institución llamada Iglesia del Señor. ¿Cómo nos deberíamos llamar todos? Así, la iglesia del Señor. O la iglesia, bueno, nosotros llamamos Iglesia de Cristo Latinoamericana por una cosa también organizacional. Pero todos deberíamos llamarnos iguales. No deberían existir bautistas, asambleístas, luteranos, presbiterianos, anglicanos. No, deberíamos ser solo una sola iglesia. ¿Eso es culpa de Dios? No.
Dios ve el corazón del hombre, la intención. No digo que eso haya sido con mala intención, porque así, la diferencia nuestra es que nosotros no tenemos un líder mundial, ni siquiera tenemos un líder nacional. Nuestro líder es Cristo. Pero nos hemos olvidado, como iglesia, de lo que es primero. En el libro de los Hechos, capítulo 41 al 47, lo leímos el domingo pasado, habla del modelo que Dios tiene como iglesia. Una iglesia que está unida, una iglesia que comparte el pan, una iglesia que comparte las oraciones y que se reúne en el templo. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sobre todo dice, porque vemos que el tiempo se acerca. ¿Qué importa, no? ¿Qué importa si yo no voy un día domingo, uno más, uno menos, si Dios no se va a enojar? El problema no es Dios. Nunca Dios va a ser el problema. El problema somos nosotros. Hay una canción muy hermosa de un cantante cristiano español que se llama Marcos Vidal, que si no me equivoco se llama Cristianos, donde habla de la iglesia, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero hay una canción que dice, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solamente te emocionas. Dice, antes tenían todas las cosas en común y oraban por las noches, por las tardes. Hoy compiten. ¿Quién tiene más gente que otros? ¿Quién tiene un mejor auto que otro? ¿Quién tiene una mejor casa que otro? Unos levantan las manos, otros no, otros presumen de virtud, otros dicen aleluya, otros no. Lo que Dios quiere, como decía Sandra en la meditación de Jueces capítulo 6, un corazón o corazones dispuestos. Lo demás es todo chimuchina. Lo demás no tiene importancia. A mí Dios no me va a usar más si canto más fuerte, o si canto más, o si alguna de ustedes canta más lindo. No soy mejor para Dios porque canto más lindo. O no soy mejor para Dios porque hoy día yo vine con corbata y ustedes no. Puede entrar una persona humilde y ese va a ser el que Dios va a elegir. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia conforme a las Escrituras, una iglesia que persevera en la enseñanza, en la sana doctrina. Lo leímos en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. No puedo dejar nada de lado. Poníamos el ejemplo, y yo lo hacía cuando niño, cuando mi mamá nos servía el plato de comida y había muchas verduras cocidas, y yo era medio mañoso con las verduras que hacía uno. Comenzaba a apartar la cebollita. Mire, yo como zanahoria cruda, pero no la como cocida. Mire qué mañoso. Entonces yo la zanahoria cocida la tiraba para el borde del plato. La cebolla y otras cosas más. Con la palabra no podemos ser así. Toda la Escritura es inspirada. Por eso debemos perseverar en la enseñanza y en la sana doctrina, hermano. Sobre todo hoy que estamos sufriendo justamente el problema que no hay sana doctrina. Hoy día cada uno se levanta y enseña lo que quiere. Abre la Biblia, pero enseña de su cosecha. Dios nos libre de convertirnos a esa forma. Por eso que no sé con quién yo hablaba el otro día, que había ido a la casa, bueno, ya ni me acuerdo, pero alguien me preguntaba si yo quería crecer. Yo decía, claro que quiero crecer. Me estaba preguntando con respecto a la iglesia, en número. Claro que quiero crecer, pero para mí no es prioridad crecer en número. Para mí la prioridad es predicar la palabra de Dios verdadera, no agregarle ni quitarle. Para mí la prioridad es que todos nosotros podamos entender cuál es el propósito. ¿Para qué queremos más gente? Si no es para que los hagamos discípulos de Cristo. Y para ser discípulos, nosotros tenemos que ser discípulos. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra es lumbrera a mi camino. A medida que la iglesia crece, o crecía ahí en el libro de los Hechos, usted puede ir al libro de los Hechos, capítulo 2, entre el versículo 41 al 47. A medida que ellos iban creciendo, les fue necesario enseñarle la palabra a otros creyentes para que otros creyentes pudieran discipular a los nuevos.
Hechos 2:42. La palabra doctrina, que parecía una palabra difícil, una palabra media extraña, no, significa algo muy simple. La palabra doctrina significa instrucción o enseñanza. De ahí hay buena doctrina y hay mala doctrina. Y fíjense que la palabra doctrina no solamente se aplica a la Biblia, se aplica a otras áreas de la vida. Pero todo lo demás que no tiene que ver con la Biblia son enseñanzas y doctrinas y filosofías e ideologías humanas. Filipenses 4, 8 y 9, a ver si lo podemos volver a repasar. Filipenses 4 del 8 y 9, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol Pablo, esto háganlo y el Dios de paz estará con ustedes. Hay una responsabilidad, en este caso mía. Para muchos, una vez una persona decía, oye, pero si ser pastor debe ser re buena onda porque la gente te sigue, la gente te escucha. No tienen idea de lo que están hablando. Ser pastor es una responsabilidad muy grande. Hay muchos que sin haber sido llamados se metieron y son pastores. Ellos van a tener que dar cuenta. Dios les va a decir, ¿cuándo yo te llamé? ¿Cuándo te dije que estuvieras delante? ¿Enseñaste mi palabra? ¿La transformaste, la cambiaste? ¿La dijiste conforme a lo que tú estabas viviendo o dijiste la verdad? Es una responsabilidad muy grande. El apóstol Pablo le dice, miren, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ¿en quién encontramos todas estas características? En Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace? Mire que es bueno el Señor. No se queda Él solo con esas características. Él se las da a los que somos sus discípulos. Entonces, sin duda, en cada uno de nosotros debe haber verdad, debe haber honestidad, debe haber justicia, pureza, amabilidad, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna alabanza, dice, en esto pensad. ¿Qué significa pensar? ¿Es que yo me voy a poner así a pensar? Ya listo, ya pensé. ¿De qué está hablando? De considerar. ¿Sabe lo que significa en esto pensad? Significa considerar, obedecer. Eso significa en esto pensad. Cuando el apóstol Pablo le dice, en esto tienen que pensar, no es pensar, ya sí estoy pensando, listo, ya lo hice, 5 minutos, ya. Lo que está hablando el apóstol Pablo es que sobre estas cosas tenemos que plantar nuestra vida, debe ser la base para nuestra vida, y en esto tenemos que vivir en la verdad de Cristo. Tenemos que perseverar en la palabra, amar la palabra, como dice en el Salmo 119, 103. Obedeciendo a la palabra de Dios como como Dios le dijo a Josué. Josué le dijo, nunca se apartará de tu boca mi palabra. Nunca. A veces nosotros decimos, nunca hay que decir nunca, ¿cierto? Pero Dios sí puede. Sí me puede decir a mí, te puede decir a ti, hermano, nunca se aparte de ti mi palabra. Porque si perseveramos, aunque estemos mal, no vamos a apartarnos del camino. Perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la comunión, estaban unidos, se apoyaban unos a otros, se amaban, oraban unos por otros. Parece que Hechos capítulo 2, del 41 al 47, lo vamos a tener que sacar de la Biblia porque pareciera que hoy no es posible. Porque el sistema, ¿qué nos está diciendo? Hay caos en el mundo. Y es verdad, nadie va a negar de que lo que está pasando es real. Pero lo que está pasando es creado por mentes diabólicas y demoníacas para destruir a la familia, para destruir la comunión, para destruir, ¿cierto?, eso de estar juntos unos con otros. Hoy se siembra la indiferencia, el individualismo. El otro día estaba comprando en el supermercado y yo estaba en la fila y había una señora detrás mío con un canastito
Y ella, no sé, estaba hablando por teléfono y de repente se hizo muy para adelante y me chocó. Y se enojó. Me dijo, ¿usted no sabe que hay que guardar distancia social? Yo la miro para atrás y le digo, señora, usted me chocó a mí. Yo no tengo problema con que usted me toque, le dije yo. No tengo ningún problema. Pero ella, indignada, se da cuenta porque es lo que estamos escuchando todo el tiempo. ¿Qué es lo que debemos oír? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? Las noticias. Hermano, no vea noticias. Vea estas noticias. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Las únicas buenas noticias las tiene el Señor. Perseveraban en la comunión. En el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bien, también perseveraban en la adoración, en la alabanza al Señor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, 46. ¿Lo tiene? Dice de esta manera. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice que estaban unánimes. ¿Sabe que eso es mucho más que unidad? ¿Todos vamos a pensar en todo igual? No es posible. Pero sí podemos ser de un mismo sentir. Eso es muy importante. Perseveraban en el templo, oraban, es lo que yo les declaré recién, lo que aparece en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué significa eso? Que algunos dicen, pero ¿qué tiene de malo? Si que un día, pudiendo venir, a no ser de una emergencia, dicen, pero ¿qué tiene de malo? Si Dios no se va a enojar, si el problema no es ese. Si Dios no pierde. Dios no pierde. Yo pierdo al salirme de la comunión con Él. Y luego Satanás, ¿cierto?, comienza a trabajar. Si ya una vez lo hicimos, lo vamos a hacer una segunda y una tercera y una cuarta porque nos dimos cuenta que no pasó nada. Mi hermano, dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar. No congregarse, mire, si usted lee bien Hebreos 10:25, no congregarse se considera en la Biblia una mala costumbre. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, como hábito. Entonces la Biblia considera el no congregarse como un mal hábito. ¿Por qué? Porque cuando no nos congregamos, nosotros no damos ese tiempo en casa para adorar al Señor. Es mejor estar, como dijo David, en la casa de Dios que fuera de ella. Juntos como iglesia podemos ser más efectivos y lograr un mejor desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el apóstol Pablo también habla de estimularnos al amor, orar unos por otros, compartir la palabra unos con otros, y cuando compartimos la palabra somos edificados en la fe. Nuestra fuerza espiritual en gran medida se da en la participación. Mire qué es importante esto. Yo sé que por las situaciones que ya hemos vivido, hemos tenido un tiempo que al Zoom le dimos, ¿cierto?, mucho énfasis porque no teníamos otro sistema. Pero cuando habla de la participación está hablando de la unidad, de estar juntos unos con otros. En eso también se da nuestra fuerza espiritual como iglesia, en la participación. Cuando estamos juntos, el enemigo no puede con la fuerza de la iglesia. La palabra del Señor, vamos a ir al Salmo 33, del 1 al 3, que dice este Salmo. Salmo 33, del 1 al 3, dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová,
En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Eso solamente se produce cuando estamos juntos como congregación. ¿Usted se imagina solo en su casa cantando alabanzas y aplaudiendo solo? Podría hacerlo, pero es raro, ¿no? Pero cuando se junta con su hermano, con un grupo y vamos a alabar al Señor y estamos todos aplaudiendo, es distinto. Hay un principio bíblico fundamental, la unidad de la iglesia, la participación. Perseveraban en la adoración, juntos en la alabanza. Adorar y alabar no es solo cantar, ¿ya? Es toda nuestra vida, nuestra actitud. La actitud que tengo con mi hermano tiene una necesidad, allá vamos y oramos. Eso también es adoración. Perseveraban en la oración, que yo creo que es algo que a la iglesia contemporánea le hace falta. Hoy día, y lo digo con absoluto respeto, porque también soy parte de esta iglesia, hoy día muchas veces nos deslumbramos solamente con eventos musicales. Y nos vamos para la casa diciendo, oh, el Señor, ¿cómo se movió? Yo creo que más se movió mi cuerpo que el Señor. Más se movió mi emoción que el Señor. Recuerdo, y lo digo con todo respeto, porque yo también participé, y me gustó mucho ese evento, cuando fuimos a la Quinta Vergara a Marcos Brunet, ¿se acuerdan? Yo fui muy bendecido porque hubo mucha palabra, hubo mucha oración, ¿se acuerdan? Pero yo en un momento, cuando estábamos sentados ahí, miré hacia atrás y vi a muchos, y el Señor me hizo esta pregunta: ¿ellos van a adorar así en sus iglesias como lo están haciendo aquí? El Señor me dijo que había una cuota de emocionalidad puesta allí por la masa. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos cuidar. Estoy triste, alabo al Señor. Estoy alegre, le alabo, pero en todo tiempo. Pero la necesidad de estar juntos alabando con instrumentos, aquí nombra instrumentos que ni siquiera conocemos, como el salterio y el decacordio. El arpa sí la conocemos. Cantarle un cántico nuevo no es ponerse a decir palabras por decir. El cántico nuevo no es una alabanza nueva, como muchos por ahí enseñan. Un cántico nuevo es decir: hoy día, Señor, yo tuve la oportunidad de abrir mis ojos, tú tuviste la misericordia y renovaste tu misericordia conmigo. Ese es el nuevo cántico. Reconocer de que Dios ha renovado sus misericordias un día más. Un cántico nuevo significa que todos los domingos tendríamos que cantar canciones nuevas. ¿Qué sacamos con cantar canciones nuevas si mi corazón no está alabando, adorando? Podríamos cantar la misma canción siempre. Pero si nosotros estamos adorando en espíritu y en verdad, esa alabanza llegaría a la presencia del Señor. Perseveraban en la oración. Lo importante que es la oración para una iglesia. A la iglesia lo que le da poder y autoridad justamente es la oración. Y no, ojo, no es que la oración técnicamente es la que tenga poder. Muchos dicen el poder de la oración. No está mal dicho. Pero en el concepto bíblico, lo que tiene poder es Dios cuando llega esa oración a su presencia. Muchos dicen, yo oré al Señor y el Señor me respondió. Como que si el Señor fuera nuestro siervo. No, yo he escuchado hermanos decir, es que el Señor me tiene que responder. Como diciendo, Mish, ¿qué se cree? ¿Para qué me llamó entonces? ¿Para qué me salvó? Me tiene que responder. Mire la actitud. Muchos tienen esa actitud. Pero si yo le dijera, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad. Como oramos siempre, Señor, no es una imposición, es un clamor delante de tu presencia. Siempre Él va a responder lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros necesariamente queremos. Vamos a ver la importancia que tiene la oración en algunos versículos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus
hermanos. ¿Qué hacían? Perseveraban. Había un motivo de oración en este caso, pero perseveraban. Hechos 3:1, ahí al ladito. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Le daban la importancia a los tiempos de oración. No era un tiempo perdido, todo lo contrario. Era lo que más hacía la iglesia primitiva, era orar. Hechos 12:5. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacemos cuando nos enteramos que alguien está pasando un peligro? Debemos orar. Primera de Juan, eso ya está casi al final de la Biblia, 5:14. Primera de Juan, ya viene al final de la Biblia, 5:14. Esto es lo que tenemos que entender con respecto a la oración. Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En el Señor. Que si pedimos alguna cosa, mire aquí, ¿conforme a qué? A su voluntad, Él nos oye. Qué importante que la iglesia permanezca unida en la adoración, en la alabanza, en los instrumentos, en el aplaudir al Señor, en todo, en el compartir el pan, en el estar juntos como iglesia, pero también muy importante es permanecer juntos en la oración. La oración va a traer resultado. Seguramente alguna vez empezamos a orar por alguien y pasado el tiempo dejamos de orar por esa persona. ¿Por qué? Porque vimos que el tiempo pasó y como que no pasó nada. Creo que yo también he cometido ese error, y no una, varias veces. Bueno, debo decir que es un tremendo error, porque el que persevera, el Señor va a terminar respondiendo. Por último, un versículo muy conocido por todos, o por lo menos por la mayoría, Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 6. Este es un versículo que lo conocemos, pero no basta conocerlo, tenemos que ponerlo en práctica. Dice así, mas tú, mire, el Señor está hablando. Es como que si Jesús estuviera aquí físicamente y nos dijera, mas tú, y nos nombrara. Tómalo para ti, debo tomarlo para mí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento o en tu pieza, en tu habitación, y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí hay un principio fundamental. Oramos todos juntos, pero también Dios nos manda y nos pide que vayamos a Él en oración solos, en la intimidad. Somos capaces de levantar una oración de 5 minutos. Cuando Jesús se va al huerto de Getsemaní antes de ser arrestado, se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago. Y Él se aparta un poco más allá a orar. ¿Qué les dice? Ustedes, chiquillos, quédense aquí, saquen unas cartitas, jueguen un naipe, jueguen al dominó y yo vuelvo. Entreténganse un rato mientras yo hago lo que tengo que hacer. ¿Qué les dice? Oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Cuando Jesús vuelve, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Y los reprende el Señor. ¿No habéis podido velar 1 hora siquiera? Yo saqué como conclusión que esas oraciones de 5 minutos, a no ser de que estemos dando gracias por los alimentos, no sé si servirán mucho. ¿Quién conversa con alguien un problema 5 minutos?
¿Quién le da 5 minutos a alguien para que ese alguien se desplaye en un tremendo problema? Nadie le da 5 minutos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Bien, perseveraban en la oración. Y por último, perseveraban en la evangelización, en el compartir. Pero primero tenemos que nosotros empaparnos del mensaje de Cristo. Somos portadores del mensaje de salvación. Somos portadores, no somos los dueños. ¿Cuántas veces yo le he dicho, a mí hay gente que me ha dicho, ustedes, la iglesia evangélica, se creen que son los que tienen la verdad? No, le digo yo, nosotros no tenemos la verdad le pertenece a Dios. ¿Qué somos? Los que conocemos a Cristo comenzamos a conocer la verdad, porque hay muchos que creen en Dios, hay muchos que tienen Biblias en sus casas, pero no las abren, no las leen, no le piden al Señor que se revele a ellos. Entonces, ¿cómo van a conocer la verdad? Tampoco es que una persona tenga Biblia y comienza a leerla sin recibir la revelación de Dios. La Biblia se va a transformar en un libro de simple conocimiento y es más, en vez de bendición va a ser de estorbo. ¿Por qué? Porque no la va a saber interpretar correctamente. Somos portadores del mensaje, no somos dueños del mensaje. No es que solamente evangélicos se vayan a ir al cielo. Vamos a llegar al cielo, nos vamos a llevar buenas sorpresas. Pero si Dios nos ha dado la oportunidad, la salud, la libertad para servirle, tenemos que hacerlo. No podemos decir, ¿y cómo el que estaba crucificado ahí al lado de Jesús, si Dios lo salvó? ¿Quién conoce el corazón? Solo Él. Claro, el que estaba crucificado a un lado de Jesús estaba allí por malhechor, por delincuente. Pero Él creyó que el que estaba ahí crucificado en el medio estaba siendo juzgado y crucificado injustamente. Él había venido a la tierra a hacer el bien, no el mal. Y le dice, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy día mismo estarás conmigo. Dios hace eso con algunos porque Él es soberano y sabe con quién lo hace. Yo he estado orando por personas que no han sido cristianas y que han estado enfermas al borde de la muerte y le hemos compartido el Evangelio y la persona ha entregado su vida a Cristo y se muere. Uno podría decir que injusto. Dios es injusto. Dios es justo. Pero contigo y conmigo no es así. El Señor a nosotros nos llamó para perseverar como iglesia. No es lo mismo que cuando yo oré por una persona que estaba al borde de la muerte y se convirtió a Cristo y luego murió. Contigo y conmigo Dios tiene otros propósitos. Él quiere que tú y yo le sirvamos en vida y le sirvamos bien, que aprendamos a hacer esta iglesia sencilla, humilde. No es esta iglesia que le anda diciendo a los demás, mira, yo soy cristiano, no soy como tú. ¿Y quién éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Cuidado también con eso. De no enrostrarles a la gente su pecado. ¿Qué éramos nosotros antes? Éramos más malos que ellos. Estábamos más perdidos que ellos incluso, y a pesar de eso Dios tuvo misericordia. Yo tengo que ir con el mensaje de la misericordia hacia los que aún no conocen a Cristo. Usted tiene que decirle, mire, yo era peor que usted y mire cómo el Señor me ha cambiado. No decirle, mira cómo estás, yo te vengo a mostrar santidad y mira tú. No, no es la actitud que debe tener la iglesia. Hay muchos que a veces tienen esa actitud. Dios está tratando con ellos. No es que tampoco los desechemos, está tratando con ellos también. El trabajo para hacer iglesia no termina nunca. No termina nunca. Por tanto, somos colaboradores de Dios. Él es el dueño del mensaje. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que perdona, Él es el que limpia. Él es el que hace que nosotros vivamos una vida abundante. ¿Cómo una vida abundante si tengo problemas? Y la paz que tú tienes, que yo tengo, ¿no la da el Señor para que podamos soportar? Eso es tener vida abundante.
1 Corintios 3:9 dice de esta manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores, nada más. Hechos 18:5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando vinieron ellos a ver a Pablo, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba entregado a la predicación de la palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y por último, Mateo 28, 19 y 20, que todos lo conocemos. ¿Qué dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos. Enséñenle todas las cosas que yo les he compartido, dijo Jesús. Y por último, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. El próximo domingo vamos a seguir con una última parte de este compartir sobre la iglesia saludable y cuál es el propósito de la iglesia. Pero yo espero en el Señor de que esta palabra, que ha sido simple, sencilla, haya calado muy profundo en su corazón y en el mío, para que cada día podamos aprender cómo debemos ser la iglesia del Señor. Amén. Señor Jesús, gracias por este tiempo que hemos podido compartir, no solo las alabanzas, sino que también las oraciones, el clamor que hemos hecho delante de tu presencia con respecto a la salud de algunos de nuestros hermanos. Y sabemos, Señor, que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Sabemos, Dios, que tú vas a hacer conforme a lo que tú ya tienes planificado para cada uno de nosotros. Pero sin duda tú nos has llamado. Tú has marcado un antes y un después en nuestra vida. Ya sea que nos llamaste, por decirlo de una manera, por la buena, o ya sea que nos hayas llamado a través de alguna circunstancia difícil en nuestra vida. Sea como sea, tú eres soberano. Y si tú quieres salvarme, tú puedes tomar todas las acciones que tú estimes convenientes, Señor, porque yo sé que tú tienes paciencia para nuestra salvación. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Añade, Señor, a esta congregación hombres, mujeres, jóvenes, niños, matrimonios, familias que tengan hambre y sed de ti, que necesiten ser guiados a la verdad. Y la verdad nos hará libres. Dice la palabra del Señor que para los que creen en Cristo no hay condenación. Somos libres, pero no esa libertad como ocasión para hacer lo que queramos. No, Señor, somos libres para vivir una vida para ti, para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por todo lo que hemos podido hacer en esta mañana, lo que hemos podido compartir. Y sé, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, sino que tu palabra hará lo que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.